Creo que la mayoría de los que estamos aquí de conocer este tema, sea o no sea ingeniero civil, y si más o menos consultamos noticias, creo que sabemos de qué estamos hablando. ¿Alguien no conoce el tema del puente Isla-Ura? ¿Lo ha ido, lo ha conocido? Nadie. Es, digamos, efectivamente un tema de mucha relevancia, lastimosamente por defectos que ha tenido la obra, entre otros casos recientes que hemos tenido, pues también muy dolorosos. Llevamos prácticamente 6 meses, digamos, desde que salió a la luz pública las fallas y los problemas, al menos que visiblemente eran más evidentes, y hasta el momento como que no tenemos un diagnóstico y sobre todo unas decisiones claras con respecto al puente. Digamos, es algo muy común en el ejercicio que nosotros hacemos. Quiero hacer también aquí una pequeña aclaración, que no solamente estos macroproyectos donde están incluidas interventorías con una logística impresionante, con cantidad de especialistas, de recursos, de posibilidad de laboratorios, se pueden presentar estos problemas. Básicamente, y en principio, por lo que yo trabajo este ejercicio, es por la cantidad de proyectos más pequeños que se hacen en gobernaciones, en alcaldías, en municipios, donde a veces una sola inversión, digamos, es lo más relevante y es lo que espera ver un municipio en un año, y donde la interventoría y el ejercicio y las personas que tienen que realizarlo efectivamente tienen básicas o nulas nociones sobre lo que se está haciendo. Y es muy común encontrar entonces esta confusión. La interventoría entonces, ¿qué es? Y vuelvo a insistir, está definida, al menos en nuestra legislación, para el caso de la contratación pública o el contrato estatal. Entonces, la ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, como que dio esta definición que, digamos, es actualmente la que más empleado como referente legal para el caso, como es el nuestro, investigaciones y demás. Entonces habla del seguimiento técnico sobre el cumplimiento del contrato que realiza una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la entidad estatal. Cuando el seguimiento del contrato suponga el conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifique. ¿Cuál sería entonces como la diferencia, para que al menos nos quede un poco claro, al menos en este tema? En general, el interventor entonces va a ser una persona externa a la entidad, va a ser contratada, y en principio, según la definición, únicamente adelantaría funciones técnicas, mientras que el funcionario de la entidad no solo tiene funciones técnicas, sino también de índole administrativo, contable, financiera y jurídica. En la práctica esto es bien contradictorio, porque en realidad el funcionario que está en la entidad pública no tiene las herramientas, los insumos, la colaboración para desempeñar todo este ámbito de funciones. Y en cambio la interventoría que se está contratada externamente, pues sí se le debería exigir más, además por los costos que generalmente implica esto para las entidades. Otro asunto es que, como ustedes vieron, también la ley está definida y se enfocó en los contratos de obra, es decir, en la ejecución de recursos públicos. Sin embargo, se deja de lado algo muy importante, que lo toma, y quise hacer esta cita del profesor Sánchez Henao, justamente de la Universidad Nacional sede de Medellín, con respecto a que en últimas no se enmarca o se pierde de vista, a veces justamente por la asignación como muy concreta, como muy sin contexto, que en últimas el contrato de obra está cumpliendo el objetivo de un proyecto, que en últimas corresponde a una inversión, en últimas corresponde a que todo surgió de una necesidad de una comunidad, de una entidad, que debiera ser resuelta de alguna manera, y el contrato estatal pues fue la solución. Pero a veces, ahora espero comentarles algún ejemplo, pueden haber obras que se han hecho perfectamente y que no nos están prestando ningún beneficio, es decir, ni superaron o resolvieron la necesidad que habíamos anunciado en el proyecto que le dio origen, o sencillamente no es útil para nadie. Y creo que
el tema, por ejemplo, de los elefantes blancos y algunas obras, digámoslo, estrambóticas que se ven en algunas regiones donde abundan los recursos de regalías y que también he tenido la oportunidad de conocer. Sencillamente no encuentran y no dan abasto las administraciones de cómo inventarse cualquier cosa salida de la manga con tal de gastar recursos, ojalá los máximos que puedan, solamente para gastar y gastar la plata. Es triste ver aquí en el país, al menos hasta hace unos años, pues con la crisis de los precios del petróleo y demás y la disminución de las regalías al país, pues sí se sintió en varias partes. Los que han estado, no sé si alguien fue, por ejemplo, a Yopal y Casanare, el impacto tan grande que tuvo en eso y que se ve en la ciudad, en los mismos negocios, en los hoteles. Es muy grande, eso llevó a una disminución de los recursos de regalías que le llegaban a estas regiones, pero en realidad siempre es triste ver que tenían unos recursos tan grandes como los que uno puede ver perfectamente en cualquier país del Oriente Medio petrolero, en cualquier emirato. Pudieron haber logrado durante 15, tal vez 20 años, haber logrado un desarrollo de verdad dentro del país, pero por otros aspectos que, bueno, van a escapar un poco al alcance de esta conferencia, pues no se dan. Pero entonces sí, un tema que no tiene la ley y que también hace falta ver y que valga la pena, es como una reflexión y una recomendación, y algo que nosotros siempre observamos desde la Contraloría, al menos desde mi experiencia personal, es que los interventores y el cuidado de la obra siempre descuidan que hay un objetivo, que esto surgió de un proyecto, que a veces el contrato no lo dice explícitamente y a veces no se, sobre todo en los contratos que desarrollan por etapas o que tienen varias, digamos, componentes, y se está haciendo solo uno de ellos, a veces se pierde el objetivo. Entonces, a veces encontramos proyectos, voy a poner un ejemplo rápidamente, las plantas de tratamiento de aguas residuales, que están proyectadas en general a 30 años, las que he tenido posibilidad de conocer y que se van diseñando por módulos, de acuerdo a cómo crece la población, pero más que eso en realidad por la falta de recursos. A veces se diseñan 2, 3 módulos y todavía no está listo el contrato de la acometida y de la rejilla de derivación del caudal, por decir algo. Entonces hemos podido conocer casos de módulos de tratamiento perfectamente ejecutados que llevan 10 años hechos y todavía no hay cómo hacer que llegue el agua hasta esa planta. Entonces a eso y entre otros aspectos se refiere, y digamos que quería dejarlo como inquietud, y es siempre tener en cuenta, en especial en los proyectos de inversión, y vuelvo al tema de la ejecución estatal, no los que a veces hacemos pues de, no sé, arreglos simples, hay para muchos objetos, poner algo, digamos la misma adecuación de este edificio, a los que mucho me recuerdas que siempre le estuvimos haciendo seguimiento, pues claro que tenía un objetivo y la misma adecuación del edificio era un proyecto en sí, pero hay muchos proyectos acá, hay vías, hay acueductos que se deben desarrollar por etapas y a veces quedan en un punto intermedio. A veces se hace una parte, por diversos motivos no se complementa con otra y tenemos cosas que nunca funcionaron para nada. Está muy enfocado esta referencia a lo que es la estructura, bueno, y algunos elementos no estructurales de las obras civiles, pero digamos llegaría hasta ahí y no más. No puedo decir en este momento con otro tipo de obras que también tienen bastante impacto, y me refiero por ejemplo al sector eléctrico. Se habla eso no también de una referencia clara para la supervisión técnica. Entonces, aunque está definida, es un tema, digamos, de control técnico de la obra, únicamente volvemos a solo el control técnico, y además, bueno, trató de ser complementada además con la ley 1797 de 2010, ley de vivienda segura, pues que se originó, y otra vez volvemos a grasos temas de problemas de estabilidad, demoliciones de edificios que comprometieron pues recursos y la posibilidad de vivienda de muchas personas. Entonces surgió la ley 1796, pero de todas maneras
permite, o mejor dicho, hace obligatorio mejor la supervisión técnica únicamente de construcciones mayores de 2.000 metros cuadrados. Y no sé, en muchos casos, y la historia, por ejemplo, de evaluación de sismos, no tanto acá, pues el más reciente es el de Armenia, pero en otros países, siempre se acaba viendo que muchas de las principales víctimas y donde más suma, digamos, demoliciones o colapsos de edificaciones que son de construcciones sencillas, de casas de vivienda, de casas que son la solución para una familia y sencillamente ante este evento pierden todo su patrimonio. Entonces, también ha habido, digamos, cuestionamientos a que no debería limitarse tanto por el tamaño de la obra, sino a veces también por el uso. Podemos tener un centro de salud muy pequeño, un colegio muy pequeño, una guardería que no llega a cumplir esta área y que igualmente debería ser exigible este ejercicio de la supervisión técnica. Yo tengo una pregunta. Y es que la principal deficiencia que yo diría que uno observa con las personas que están haciendo interventoría, sobre todo al comienzo y sobre todo en estas obras y en estas regiones más pequeñas, es el desconocimiento de ese marco legal. Y el marco legal no me estoy refiriendo únicamente a los 2 o 3 artículos que acabé de citar. Yo tengo que decir, hace 20 años, cuando terminé la formación para uno como ingeniero, no había una alusión siquiera a la ley 80, por ejemplo, nunca la mencionamos en la formación, hay que decirlo, ni siquiera el código de ética, que es pues tan sencillo y que deberíamos, casi que uno debería presentar un examen, no sé si es la manera de decirlo, si uno debería aprendérselo de memoria, pero saber cuáles son las implicaciones, entenderlo y saber a qué uno se metió. Pero más que las posibles sanciones es la invitación que ahí vienen en ese código de ética a que conservemos el origen, el sentido de la labor que estamos haciendo, ¿sí? Es cumplir en general con un objeto social. En el caso de las obras públicas he estado manejando los recursos de todos, todos esperamos que haya más progreso, que avancemos en muchos temas, y pues una manera de hacerlo es administrar muy bien los escasos recursos que tenemos. Entonces, los interventores, efectivamente la mayoría se concentran en hacer ese seguimiento técnico con un desconocimiento y un desinterés en realidad de ver las implicaciones legales de lo que se está haciendo. El decreto 2474 que ya mencionamos, efectivamente habla y las menciona, dice, ojo, el interventor también es responsable civil, penal y fiscalmente pues por sus actuaciones o por las irregularidades que haya conocido, y hasta ahí lo dice, pero cuando uno sale o comienza y si uno no está acostumbrado a saber de leyes y en general los ingenieros no queremos y nos da pereza revisarlas, pues se nos queda ahí, pero no sabemos qué es eso, ¿sí? Entonces no sabemos que firmar un documento que no corresponda a la verdad sencillamente nos puede llevar a la cárcel. No haber ejercido una función, no estar emitiendo un concepto sin que a mí haya realizado unas pruebas mínimas, o si no lo pude hacer, tener el valor y decir yo me voy a abstener porque no tengo cómo conceptuar a favor de esto. Al contrario, no hacerlo y considerar que no pasa nada si yo voy a recibir algo que a mí me parece que en la primera impresión me parece que está bien. Eso tiene unas implicaciones que son bien graves y que son difíciles, digamos, después de defenderlas. Y uno, entonces el mensaje es a que no dimensionamos claramente cuáles son esas implicaciones legales. Quisiera contarles, para no interventoría al margen de las definiciones que antes vimos, se acaban convirtiendo en lo siguiente. La interventoría en realidad tiene que conocer y hacer revisión de los siguientes temas. Procesos legales. ¿Qué quiere decir? Las licencias de urbanismo, de construcción, es muy común y también hay muchos casos de interventores de obras que se están haciendo para el caso de obras públicas en predios particulares, proyectos que se inician sin licencia ambiental, proyectos que se inician en zonas de humedales, en zonas de reserva. Y otra vez, para hacer referencia a lo que hablábamos, y otra vez como volviendo en el llamado de atención, entonces los interventores manifiestan pues que ellos no es de su resorte eso, que ellos lo llamaron para vigilar la obra, entonces no tenían por qué haberse dado cuenta de eso.
La realidad es que no, en realidad la interventoría debía comenzar incluso desde antes del inicio de la obra, ¿sí? Para establecer, bueno, de dónde surgió esta inversión, cómo fueron los términos de referencia. Miren que ahí, en el caso de la contratación pública, por ejemplo, en una licitación, hay condiciones en los pliegos de condiciones que no aparecen en el contrato. Pero por una, digamos, norma, un criterio básico de contratos es que el contrato es el texto de la minuta y todos los que lo justificaron, llámese pliego de condiciones, llámese estudios previos, llámese una consultoría previa, que todos están amarrados. Y hay interventores que llegan, leen el contrato de obra y se limitan únicamente a mirar eso. Y entonces volvemos al tema de los ejemplos. Alguna vez también tuvimos que investigar a un interventor que había que hacer una planta de tratamiento en un sitio rural y hubo que hacer una vía de acceso. Como era necesario y se justificaba que tocaba hacer la vía para poder llegar con los materiales hasta el sitio, entonces el interventor autorizó y pues hicieron su acta y le reconoció al contratista el valor de esa vía, esa trocha de acceso, pero pues que obviamente implicaron gastos de recursos para el contratista. Sin embargo, lo que vimos, y ya cuando iba a la mitad de la obra, es que en los pliegos de condiciones se había dicho que las vías de acceso, o mejor, pues no lo puedo citar textualmente, pero la idea es que si el contratista necesitaba adecuar vías de acceso para llegar a la planta, él tenía que asumir el costo de esos trabajos. Y es un requisito antes, un requisito para él haberse presentado. Entonces, por supuesto, cuando el interventor le autorizó esto, pues incurrió en todas las faltas que estamos hablando y él tuvo que entrar a responder por ese dinero también. ¿Y todo por qué? Por no conocer y por no centrarse y por perder, digamos, de vista los documentos que acompañan también al contrato y enterarse completamente, y discúlpeme la expresión, pero no dejar como la pereza de leer, que a veces uno encuentra unos pliegos de condiciones y no, tiene que leerse, los puede ser 200 folios, pero en el último renglón, en la última esquina encontró la trampa y uno tiene que estar precavido y aprender a leer los documentos, y como los abogados, aprender a ver a veces con la práctica qué más implicaciones pueda tener una palabra que apareció por ahí. Estoy exagerando un poco, pero con el ejemplo que les acabo de dar espero hacerme entender mejor. Quería finalmente, y más o menos para cerrar como arrancamos, este informe, y lo cito porque es un informe público y porque fue contratado por una entidad pública, por la alcaldía de Medellín, para analizar las causas del colapso del edificio Space, que también me imagino que para todos es conocido. Obviamente voy a destacar algunas partes relevantes, pero para el tema que estamos hablando es lo siguiente. Las causas más probables de los altos asentamientos totales y diferenciales registrados en las columnas de la etapa 6 se atribuyen a los problemas presentados durante la construcción de las pilas de cimentación, que indican que al menos una de ellas no quedó construida con las especificaciones establecidas en el diseño, en particular con el diámetro de la base especificado en los estudios de suelos. Lo interesante es que eso está documentado y justificado, porque había unas aguas subterráneas, entonces no se pudo lograr, para los que no son civiles, la cimentación del pilote que iba dentro de la tierra. La base debe tener una sección más ancha, que es donde, digamos, se van a transmitir los esfuerzos al terreno, pero que había un terreno muy malo abajo y entonces no se pudo, y entonces se dejó, en vez de tener una pata ancha, se dejó en punta, o sea, como penetrando más en el suelo. Esa columna falló, como todo el diseño se hizo, y lo que se encuentra es que cada vez se fue minimizando más. La empresa había hecho varias construcciones similares, el diseñador estructural había usado, casi que ya tenía un diseño tipo para todos los edificios, y cada vez le bajaba, no es el caso, pero esa es la idea, cada vez le fue bajando 1 centímetro más, a ver si se ganaban un poquito más de dinero. Entonces todo el peso estaba además soportado en unas pocas columnas, y una de ellas falló y todas estaban, digamos, con lo justo para resistirlo, para ponerlo en esos términos, me disculpan los ingenieros más avanzados, y cuando esa columna falla empieza a arrastrar todo el resto de la estructura. Además de que las placas también tenían unos espesores insuficientes, y entonces estaban fletadas, entonces los muros también se fletaron, y eso literalmente fue un castillo de naipes. Entonces, ¿qué quería hacer llamar la atención? Pues que no se construyó con las especificaciones de diseño. ¿Y quién era el que estaba poniendo cuidado a que se hubieran cumplido esas especificaciones de diseño? Un interventor o un supervisor técnico que no lo tuvo la obra.